Buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Este es el pastor Marvin García, acá desde la Iglesia Bíblica de Gardina, del pastor Rolando Mendoza. Para mí es un placer, un gusto estar a través de esta forma de comunicar el mensaje del Evangelio. Voy a pedir que se pongan de pie y podamos ir al Evangelio de Mateo. Esta mañana yo quiero que analicemos un poco sobre lo interesante que significa la tentación. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos de eso? Bueno, yo soy tentado, hermanos, no sé usted, pero yo soy tentado también. Y no es de avergonzarse, Jesús mismo fue tentado. Y en esta mañana lo vamos a reconocer y quisiera que nos fuéramos a Mateo capítulo 3, creo que es Mateo 4. La tentación de Jesús, exactamente. Cuando lo haya localizado me deja saber y lo leemos. Dice a la letra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Señor, en esta mañana estamos delante de ti en el nombre de Jesús, cubiertos con tu sangre preciosa que fue rociada desde que tú entregaste tu vida. Gracias en esta tarde, o en esta mañana, perdón. Te damos la gloria y la honra. Pedimos, Señor, tu influencia. Pedimos, Señor, tu gracia. Pedimos, Señor, tu inspiración. Necesitamos oír palabra de Dios. Ahora es el momento, Señor, que te glorifiques. Gracias, gracias te damos y te daremos siempre. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Tome su lugar, siéntese en esta mañana. Como estoy acostumbrado a predicar en las tardes, ya se me sale no la tarde, pero estamos de mañana. Damos gloria a Dios porque en la mañana, hermanos, como que es más rápido el tiempo, no sé, siento que se va así rapidísimo. Pero bueno, esta mañana quiero que reflexionemos un poquito sobre esta situación tan complicada que vive el ser humano, como es la tentación. Ser tentados no es pecado, déjeme decir. Recuerde que Jesús mismo en este relato se muestra que fue tentado por el diablo. Y la Biblia dice también que es bienaventurado el hombre que soporta la tentación. De manera que no podemos sentirnos para nada en pecado porque sentimos alguna inclinación por lo malo, o porque estamos pasando alguna dificultad en particular. Se sabe que la palabra tentación, hermanos, significa que uno es atraído por algo que no es de Dios.
o porque vivimos alguna situación adversa y difícil que puede, verdad, a veces desviarnos del camino. Cuando estamos en estas dos situaciones, ya sea que estamos siendo atraídos desde adentro por algo que no es agradable a Dios, o cuando desde afuera estamos siendo atacados hacia nosotros. Esas dos realidades se les puede llamar tentaciones. Y créanme, hermanos, que mientras estemos en esta tierra, ¿cuántos dicen amén por ello? Amén. Que sea mucho tiempo, pero el tiempo que sea que estemos acá, debemos estar preparados, porque la tentación vendrá sobre nosotros sin misericordia. Pero de igual manera quiero decirle que el Señor está a nuestro lado. Amén. El Señor está de nuestro lado. Él no nos va a dejar solos. Ahora, tengo que añadir esto también, que es importante. Si nosotros le damos la espalda al Señor, si nosotros dejamos de creer en Él, si nosotros caemos en la tentación, hermano mío, pues obviamente podríamos fracasar. Pero si nosotros mantenemos nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra persistencia, nuestra santa terquedad, ¿cuántos son tercos acá? En este ángulo, hermanos, hay que ser terco. O sea, una persona insistente, una persona que está ahí, hermanos, siempre insistiendo, como aquella viuda que estaba golpeando a la puerta de un juez injusto. Tanto que este juez, aunque era injusto, dijo: le voy a hacer justicia a esta viuda. Así que, hermanos míos, esta mañana yo quiero que analicemos las interesantes lecciones de vida que hay en este relato. Primero tengo que decir, hermanos, de que Jesús, a pesar de ser hijo de Dios, el Padre no lo eximió, es decir, no evitó que fuera tentado. Esto es importante considerar, porque ¿para qué tenía que ser tentado Jesús? Si todos sabemos que Jesús era el Hijo de Dios por excelencia, era perfecto, era, hermano, maravilloso, era lo mejor, o es lo mejor que ha pisado la tierra. Sin embargo, tengo que decir algo que tal vez no es muy común entre nosotros. Jesús era hombre. ¿Aló? Jesús tenía, hermanos, hueso, carne, sangre. Tenía, hermanos, las mismas facultades y las mismas dimensiones que el ser humano tiene. Jesús tenía hambre. ¿Cuántos recuerdan que Jesús tenía hambre? Dice que se acercó a un árbol de higos porque tenía hambre. Jesús tuvo sueño. En una ocasión él se durmió, hermanos, en la barca, porque era ser humano. En otra ocasión se enojó a creer, porque era ser humano, y se sacó el cinto. Digo el cinto, no sé si era un chicote, no sé, pero entró al templo, hermano, y le dio con el látigo a los mercaderes. ¿Por qué se enojó? Porque era un ser humano. También Jesús lloró. Todo esto, hermano, muestra distintos ángulos de la naturaleza humana que Jesús estaba hecho. Él lloró allá en el funeral de Lázaro. Lloró con las mujeres. Y verdaderamente tenemos que sorprendernos, hermanos, y entender que Jesús se identifica con nosotros en todas estas expresiones humanas que hemos presentado ahora mismo. Y esto tiene que darnos un aliento especial. Entonces Jesús fue tentado. Quizás, hermanos míos, tengo que ser honesto, no a la manera de nosotros, ¿verdad? Porque Jesús tiene un nivel, es el Mesías, y en ese nivel él fue tentado. Usted y yo no somos Mesías, nosotros somos seres humanos, y el diablo viene a nuestro nivel y nos tienta de manera que le diré, vergonzosa, ¿verdad? Y atrevida. Allá nosotros, porque nosotros tenemos la decisión de caer en la tentación o de corrernos. ¿Cuántos están aquí, amados, conmigo? Corrámonos como José, allá en la casa de Potifar. ¿Se recuerda?
salió corriendo, hermano, el hombre mejor. Y no como David, ¿verdad? Que David, hermano, cayó en la tentación porque vio a la dama y se sintió inclinado y la tomó, lo cual no le agradó al Señor y fue responsable de eso. Pues en este caso tenemos a nuestro Señor que vivió 3 tipos de tentaciones. El ser humano, hermanos, en realidad es tentado en 2 dimensiones, que luego voy a explicar. Pero Jesús fue tentado en 3 dimensiones, que es la dimensión humana, en la dimensión de su mesianismo y en la dimensión aún, diría yo, religiosa, para mostrarnos que Él fue probado en todos los ángulos de su perfil como Mesías, como Hijo de Dios, como hombre, pero no cedió, fue victorioso. También es importante reconocer que el diablo usó la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Qué astuto. Es decir, que el enemigo a veces puede venir con nosotros y puede usar la palabra de Dios para querernos confundir y destruir. Es que el diablo la usa cuando le conviene, pero cuando no le conviene no la usa. Nosotros tenemos que tener también la misma perspicacia o la misma diligencia, usar la palabra de Dios, hermanos, siempre a nuestro favor. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Bendito sea Dios. Mire el pasaje en cuestión, el verso 3. Vino a él el tentador. Se da cuenta que el diablo es el que tienta, hermanos. Él fabrica toda forma de tentación. Él es, ¿qué le diré, hermano? Él es ingenuoso para hacer esas cosas. Y fue con el Hijo de Dios. No tuvo respeto. Él no midió consecuencias. Él fue de frente contra Jesús. Y le dijo al Señor, recordemos que Jesús estaba en un tiempo de ayuno y oración. A veces creemos que cuando estamos consagrados el diablo no va a llegar. Y es cuando más llega. ¿Está notándolo? Sí. Jesús el Señor estaba en el desierto. He estado en esa zona, hermano, y créame que es horrible. Es una montaña de roca, desértica en Samaria. Y es un lugar inhóspito, es decir, no hay ahí para nada una condición para poder vivir. Yo a veces me he preguntado, Señor, ¿cómo le haces para estar en este lugar tan desagradable y frío y caluroso en el día? Y Jesús el Señor, hermano, se portó valiente. ¿Cuántos creen que Jesús es valiente, hermano? Él es el león de la tribu de Judá que venció. Él es, hermanos míos, un guerrero victorioso. Él no es un cobarde. Él es, hermanos míos, el gran general del ejército del Señor, que es la iglesia de Cristo, que es usted y que soy yo, en el nombre del Señor. Amén. Y dice acá, ¿no?, que Jesús el Señor fue tentado. Y fue tentado, hermano, en una área muy humana. Y es el hambre. El pan representa, hermanos, lo básico de la vida humana. Quiero que lo vea en un contexto mucho más amplio. No solamente aplíquelo al aspecto del comer, aplica al aspecto general de la vida humana. Todos nosotros vivimos, hermanos, necesidades básicas, no solo de la comida, sino, hermanos, de la familia, del trabajo, de la salud y todo lo que nos hace vivir la vida de manera placentera. El enemigo, hermanos míos, viene y quiere quitarnos eso. ¿Cuántos están aquí? Déjeme decirle que cuando el diablo llegó con Jesús, le dijo claramente que si era hijo de Dios, pudiera convertir esas piedras en pan. ¿Por qué, hermanos, el enemigo llegó de esa forma con Jesús? Sencillamente, en primer lugar, él quería manejar las cosas. Él quería manipular a Jesús. Él quería empujarlo a ceder y caer en la tentación de romper, por ejemplo, su ayuno. Pero básicamente esto es más lo que implica. Él
diablo siempre va a venir con nosotros para querer, hermanos, romper lo que a nosotros nos produce la bendición del diario vivir. El enemigo siempre va a venir contra nosotros para despojarnos de la salud, para despojarnos del trabajo, para despojarnos de las cosas básicas. Convierte las piedras en pan. Es decir, hermanos míos, que cambiemos la bendición de Dios por lo terreno. ¿Cuántos de nosotros a veces no somos tentados por el enemigo? Y te dice, ¿sabes qué? En este trabajo puedes hacer dinero. Cambia tu integridad por la oferta que hay para que te hagas más próspero. No sé si me estoy explicando. Esto es lo que le ofreció el diablo a Jesús. Convierte estas piedras en pan. Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta tentación, hermanos, se parece a la tentación que vivió Adán y Eva en el Edén. ¿Se recuerda? Cuando el diablo llegó, mire qué personaje este, de donde quiera aparece. Llegó al Edén, el huerto de Dios, y le dijo a la mujer, prueba, come, toma y come. Lo mismo que le estaba diciendo a Jesús, convierte esas piedras en pan. Lo lamentable es que Eva cedió y fueron engañados ambos. Es la tentación hacia el deseo de ver y comer con tal de poner en riesgo lo que Dios nos ha entregado. Dios le entregó a Adán el huerto y toda su riqueza. Jesús, el Señor, en el desierto estaba peleando por nosotros, porque nos traía y nos trajo la gloria de la salvación. Y el diablo, a través de la codicia y el deseo, despertar en Jesús la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Estamos aquí entendiendo? Mire qué interesante. El enemigo lo va a hacer contigo. No respetó a Jesús, no lo hará contigo también. Nos va a tentar y va a venir a ofrecernos, hermanos míos, cualquier cosa rústica para cambiar lo que Dios nos ha dado. Va a usar nuestros deseos, lo que miramos, lo que nos gusta. ¿Para qué? Para que pequemos delante de Dios. Pero en el nombre de Jesús lo vamos a identificar. ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a derrotar en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Luego en el siguiente relato, cuando el diablo no pudo contra Jesús en este campo humano, por decirlo así, que representa, lo llevó al campo de lo religioso, de la relación con Dios. ¿Qué le parece? Dice que lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén. Por supuesto, hermano, esto es complejo entenderlo en su dimensión. Si fue literal, no lo sabemos. Si fue una visión la que le presentó, no lo sabemos. Pero el relato es un hecho, porque la escritura no puede mentir, porque es la palabra de Dios. Y dice acá que lo llevó a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo, es decir, en la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios. Mire qué le parece ahora. Si eres hijo de Dios, siempre el diablo va a cuestionar tu identidad. Siempre el diablo va a poner en tela de duda quién eres. ¿Cuántos están convencidos que son hijos de Dios acá? Amén. Pero verdad que el enemigo ha venido cantidad de veces y te dice, ¿y quién te has creído? ¿Ah? ¿Te has creído, decimos allá en mi tierra, la mamacita de Tarzán o qué? Sí, hermanos, el diablo viene y nos desafía. ¿A poco eres hijo de Dios? Y mira que estabas queriendo hacer esto. Mira que hiciste lo otro. Y mira acá,
comience el diablo a presentarte una gran lista de nuestras debilidades. Si eres hijo de Dios, lo pone en duda. No le dijo a Jesús, como hijo de Dios que eres, no se lo afirmó, lo puso en duda. Si eres hijo de Dios, y lo hará también con nosotros. Échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en tus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta es una realidad, hermanos, en la relación con Dios, en nuestro diario vivir con Dios. Que el diablo siempre va a usar la palabra para decirte: haz algo y Dios te va a apoyar. Hazlo, atrévete. Cuando sabemos, por ejemplo, que a Dios no se puede tentar. Amén. Por ejemplo, nosotros manejamos claramente que el Señor es el que nos da la salud, ¿sí o no, hermanos? Amén. Pero tentaríamos al Señor. Bueno, como Dios es mi sanador, es mi salud, yo me voy a comer una docena de donas todas las noches en este frillito con chocolate. De esa manera podemos, hermanos míos, entrar en un asunto peligroso. ¿Por qué? Porque la Escritura, aunque dice que Él puede enviar su ángel, no podemos tentar al Señor. Porque tentar al Señor sería mostrar incredulidad. Tentar al Señor significa, hermano, desafiarlo a que Él esté a nuestro servicio de una manera que no es la correcta. Nosotros somos los que estamos al servicio del Señor. No sé si me estoy dando a explicar. Esto habla, hermanos míos, en muchos aspectos de la parte religiosa del ser humano. Que a veces nosotros creemos que Dios es nuestro, perdone la expresión, que Dios es nuestro esclavo. No, así está escrito, que hagamos esto y lo otro. No, hermanos. La palabra de Dios es poderosa y es eficaz, pero cuando las cosas han surgido de forma espontánea en contra de nosotros, donde el enemigo quizás ha promovido algo, entonces la palabra de Dios tiene fuerza. Amén. Usted y yo no nos podemos tirar de un avión para que los ángeles nos detengan. Hermano, nos van a recoger del piso. Porque usted fue imprudente. Se tiró y se lanzó. Pero si a usted lo lanzan, es probable que los ángeles lo puedan ayudar. Amén. Entonces, esta dimensión religiosa está presente en nosotros también, no solo en Jesús, fíjense. Qué descarado este diablo espantoso. El diablo es feo, hermano. Horrible, ¿verdad, hermanos? Imagínense. Sin embargo, no respeto a Jesús, porque se requiere valor faltar al respeto de la dignidad de Jesús. Porque si hay alguien que conoce a Jesús, quizás mejor que nosotros, es el mismo enemigo. Sí, el diablo conoce al Señor. ¿No se recuerdan los relatos de los evangelios? Que ellos mismos gritaban en las personas endemoniadas: Jesús, ¿a qué ha venido? A atormentarnos antes de tiempo. Y la gente se quedaba, hermanos, en la luna. Y Jesús los mandaba a callar. Porque el enemigo conoce al Señor. Y yo te voy a decir que el enemigo te conoce a ti también. Sabe quién eres. Sabe que eres hijo de Dios. Y por eso te va a tentar. Resiste firme en la fe para la gloria de Dios. Esta tentación, hermanos, se parece también a la tentación que vivió el pueblo de Israel en el desierto. ¿Se recuerdan? Cuando Israel salió de Egipto victorioso, pasaron el Mar Rojo y se establecieron en el desierto del Sinaí. Y Moisés subió, hermano, al monte Horeb, y ahí estuvo 40 días y 40 noches de shopping. ¿Qué va a hacer, hermano? Estaba el hombre, ¿verdad?, cerca con Dios. Y resulta que vino el tentador, hermanos, y tentó al pueblo. ¿Cuál fue la tentación que usó
el enemigo. Moisés tarda en venir. Yo creo que ya se fue más bien con el Señor, porque eran 40 días y 40 noches. Mejor le dijeron el pueblo a Aarón: haznos acá una imagen de oro y le adoremos. Y aquel hombre cayó, hermanos, en el error. Y el pueblo cayó en la gran tentación. Como dice la Escritura, el pueblo prevaricó en el desierto. ¿Se da cuenta que hay una similitud en estas tentaciones? Adán y Eva en el Edén fueron tentados y fracasaron. El pueblo de Israel fue tentado en el desierto, en una dimensión religiosa o en la dimensión de la relación con Dios. Así como Jesús acá fue tentado por el enemigo en la dimensión de su relación con el Padre. Si eres hijo de Dios, lánzate. Estas dos dimensiones, hermanos, que hemos analizado son muy humanas. La dimensión del pan diario y la dimensión de la relación con Dios. Pero esta última tentación que sufrió nuestro Señor está relacionada con su papel como Mesías. Jesús es el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mesías significa el Salvador, el Cristo. Y esto pues algo que nosotros sabemos ya de manera clara. Y el diablo quiso, hermanos, también romperle ese papel. No pude con lo humano, no pude con lo espiritual. Voy con su papel de Mesías. Y dice que lo llevó otra vez, dice, pero no al templo. Lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Wow. Qué clase de pretensión más burda, pero se la hizo. ¿Tú crees que de igual manera el diablo no lo va a hacer contigo? Deja de ir a la iglesia, te voy a dar plata, pero me vas a servir. Apártate del camino. Te voy a dar riquezas, te voy a dar buenos trabajos. Haz, como dice el mexicano, haz tranzas. Transacciones, ¿verdad? Sí, el enemigo, hermano, va a poner la gloria de este mundo delante de nosotros por hacer cosas malas o para hacer cosas malas, pero inevitablemente vamos a convertirnos en adoradores del enemigo. A Jesús el Señor le mostró todos los reinos del mundo. Lógico, Jesús para eso vino. ¿Se recuerda cuando Pilato le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos, sí o no? Para eso he venido, le dijo Jesús. Para esto he nacido. Él nació para ser rey. Él nació para gobernar. Y Él va a gobernar este mundo un día. Amén. Ya gobierna nuestros corazones. Amén. En millones de seres humanos alrededor del mundo. Pero viene un día que Él se va a sentar en su trono y todas las naciones le van a servir, porque Él va a establecer un reino glorioso en esta tierra un día. Amén. Porque Él es el Mesías. Amén. Y el diablo lo sabe. Él dice: viene el que me va a quitar el lugar, porque el príncipe, no el rey, el príncipe de este mundo es Satanás. Y Jesús ha venido para deshacer toda obra del diablo y para vencerlo, y lo venció. Lo exilió públicamente, triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Pero se lo tiró a Jesús. Te voy a dar todo eso. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Vete, Satanás. Solo al Señor tu Dios servirás y adorarás. Wow, bendito Dios. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor? Aleluya. Me interesa mucho esto que dijo Satanás y se lo quiero mostrar. ¿Por qué Satanás ofreció la gloria de este mundo al Señor? Porque un día
caos, le dijo el Señor. Henchid la tierra, gobernad, sojuzgad la tierra. Todo se le entregó a Adán y a Eva en el Edén, y ellos tenían autoridad y poder, hermanos. Adán y Eva le pusieron el nombre a todos los animales. Clase de sabiduría, hermanos. Adán y Eva, hermanos, tenían gobierno de todo lo que existía en el planeta Tierra. Pero vino Satanás de nuevo y los tentó. ¿Y qué sucedió? Le entregaron todo a Satanás. Por eso Satanás dice aquí que se lo ofreció a Jesús. En uno de los evangelios dice específicamente que Satanás dijo: porque a mí me han sido entregados. Mi amado, esta es una verdad indiscutible de la palabra de Dios. Lo que Dios le entregó a Adán y a Eva, lamentablemente ellos se lo entregaron al enemigo. Pero le tengo buenas noticias. Luego, ¿sabe una cosa? El Señor lo venció. Amén. Y lo despojó. Dice que le quitó hasta el imperio que tenía de la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Y que pronto, hermano, todos los reinos de la tierra serán de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Porque Él no se dio, hermano. Porque el mundo y su gloria en verdad ha estado en manos del enemigo. Y sigue todavía en manos del enemigo hasta que Él ponga a sus enemigos por el estrado de sus pies, dice la palabra. Porque ese día viene. Usted y yo vamos a estar ahí. Porque Él venció. Él no se rindió. ¿Qué tal si Jesús hubiera caído en la trampa? Como Adán y Eva. Híjole, esto hubiese sido una tragedia. Pero no podía fallar el Señor. Porque Dios el Padre le entregó a Jesús todo. Y Jesús no podía fallar con su misión. Porque Él no es como uno de nosotros. Aunque fue como nosotros, pero no es así tan así. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que, hermanos míos, yo quiero esta mañana cerrar con este pensamiento. Hemos analizado y hemos visto de una manera ligera, esto es muy profundísimo, por supuesto, pero yo sé que Dios y el Señor te ha enseñado algo. Yo sé que el Señor te ha mostrado algo en esta mañana. Y yo quiero decirte con todo mi corazón, si estás pasando una tentación, identifícala de dónde viene y recházala como Jesús lo hizo, con la palabra de Dios. Amén. Porque no te debes sentir para nada mal si estás siendo tentado. No te debes de sentir menos porque te sientes con inclinaciones muy desagradables. Porque, hermano, hoy tenemos una alarma, ¿verdad que sí? Cuando no teníamos a Cristo Jesús y venía una tentación cualquiera la que sea, hermanos, nos sentíamos campeones. ¿Sí o no? Pero ahora, hermanos, que tenemos a Cristo, hay una alarma que se enciende dentro de nosotros y nos dice: no, por ese camino no vayas, por ese camino no vayas, hay un precipicio. Y hacemos, hermanos, un giro. O nos regresamos. Porque tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos dice no, no y no. Y Dios no se asusta de eso, porque hay algunos que están: ay, Dios mío, ¿qué hice? Hermanos, el Señor sabe de qué estás hecho y qué es lo que sientes y qué es lo que más te duele o dónde eres flaco. Exacto. Pero pídele al Señor ayuda. Mira, una de las cosas, yo voy a terminar. Una de las cosas que a mí me inquieta mucho, ¿cómo es Jesús? ¿O cómo es nuestro Dios? De tan extraordinariamente maravilloso que Él no se avergüenza de nosotros, fíjense. Yo me avergüenzo de mí mismo a veces. Yo sé que usted no, ¿verdad? Pero yo sé. Ay, Dios Señor, qué pena, Dios mío. Me siento mal. ¿Qué hice? ¿Qué dije?
extiende su mano para levantarte. ¿Te recuerdas cuando Pedro lo negó, hermanos? Si te quedan ganas de darle un cinchonazo al Pedro, hermano. Hasta estaba hablando malas palabras, dice ahí. Y cuando se encontró con Jesús, ¿qué le hizo Jesús? Pedro le dice, ve a Galilea y confirma a tus hermanos. ¿Qué le parece? En cambio nosotros cuando miramos que otro hermano falla y lo miramos, le tendemos una gran fea acabada, ¿no? Eres un aquí, un allá. Y nuestro Señor no. Vino con Pedro y le dio una comisión que se fuera para Galilea. No le pide explicaciones, eso ya sabía. Pedro, te han pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falle. No, dice Pedro, ¿qué va a hacer? Le dice, yo. Pedrito, tranquilo, te vas a negar 3 veces, le dice. Es decir, hermano, el Señor conoce toda nuestra ruta. No se asuste, pero prepárese. No se desanime, pero manténgase firme. Porque a veces, hermano, créame, yo estoy también en eso. A veces uno se siente, pero perdón la palabra, ay, los que nos están viendo en en internet, ¿verdad? Uno se siente de lo peor, hermano. Ay, no quiero ni siquiera dirigir un canto. Ay, que, hermano, usted ha sido lavado en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dios ha puesto su Espíritu Santo en su vida. Y ese Espíritu Santo es una alarma, créame. ¿Cuántos tienen esa alarma allá adentro? Y suena, hermano. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Por qué suena? Ay, dice, ¿qué está pasando aquí? Dice, no, Señor. Y uno cambia, hermano. Y aún, si te atreves, de ahí te saca el Señor. Aunque sea de la oreja, pero te saca. Aleluya, bendito Dios. Así que, hermano mío, la tentación es esa, en dimensión general, y no nos preocupemos, confiemos en el Señor. Seamos firmes, no nos detengamos. Dejo esto en sus corazones y esperamos que los que nos ven o nos están viendo por internet hayan recibido y estén en disposición de abrir su corazón al Señor también y puedan mantener su fidelidad al Señor. Póngase de pie esta mañana.